crecimiento, y que en este caso, pues, por este crecimiento, ya sea económico, ¿okay? Podríamos decir, aumenta el parque automotor. ¿Por qué? Lo que uno hace cuando tiene dinero, se compra un carro, acá en Perú, no en todos los países. O sea, lo primero que uno hace, no todos también, pero la mayoría, se compra un auto, ¿ok? Las razones son diversas. Primero, por comodidad, porque obviamente tener un auto involucra más comodidad, ¿no? Es un lujo tener un auto, ¿ok? Otro motivo, podríamos decir, social, ¿ok? Un poco, digamos, el estatus, correcto, el estatus social, ¿no? El ego. Si tienes carro, si no tienes carro, bueno, te aceptan, pero si tienes carro, te aceptan más todavía, ¿no? ¿Ok? No, ok, perfecto. Entonces, lo primero que uno hace cuando tiene un poco de dinero, no piensa en el departamento. No todos pensamos así, ¿ok? Entonces, pero lo primero que hace es comprar un auto. Entonces, cuando compra un auto, uno encuentra que la ciudad recién está creciendo, ¿ok? Que no tiene una planificación desde el inicio, ¿ok? Que tiene unas vías que no se tienen en lapsos cortos de tiempo, sino que, digamos, son vías que se han creado un mantenimiento o ampliación que da como consecuencia aumento del parque automotor y automáticamente pues la capacidad de las vías se ven afectadas. ¿Ok? Eso ya lo sabemos nosotros, ¿no? No es necesario llevar este curso para saberlo. ¿Ok? Entonces, también podríamos decir que para la congestión podría ser la mala administración de dispositivos viales, que en este caso dispositivos vamos a llamarles señalización, semaforización, ¿ok? También podríamos decir que en este caso la infraestructura vial no es la más adecuada, ¿ok? ¿No? Entonces, ¿qué da como consecuencia? Si estamos hablando de dispositivos viales y de infraestructura vial, le vamos a llamar oferta, ¿ok? Entonces, la composición vehicular, digamos, sobrepasa, o en este caso, digamos, altera o, digamos, daña, digamos, esta infraestructura, y por lo tanto, la demanda sobrepasa a la oferta. ¿Qué da como consecuencia? Congestión. ¿Ok? Vamos a ver más adelante, ¿ok? Un indicador. Lo digo ahorita porque estamos hablando de demanda y oferta. ¿Ok? Un indicador que para el HCM, ¿ya? Se le llama relación volumen-capacidad. ¿Ok? Para otros autores, ¿okay? Se le llama X. ¿Ya? Voy a poner otras normas, otros autores, otras normas. ¿Okay? Que es X, que vendría a ser el grado de saturación. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo sabemos que el grado de saturación es igual a congestión? Cuando son iguales y el X es igual a 1. Correcto. ¿No? Lo ideal es que el X sea menor que 1. ¿No? Si nosotros, por ejemplo, tenemos indicadores de X igual a 1.7, ¿qué es lo que está diciendo automáticamente? Claro, en este caso la capacidad ha sido sobrepasada en un 70%, ¿no? ¿Ok? Pero si nosotros vemos indicadores que en este caso arrojan pues 0.8, podríamos decir que la capacidad está a un 80%, o sea, aún queda 20%. Esto es bueno. Esto es obviamente pues malo. Entonces, vamos a llegar a calcular esos indicadores. ¿Ok? Vuelvo a repetir. ¿Ok? No todas las, digamos, normativas utilizan el grado de saturación.
¿correcto? O sea, el HCM y algunos software de simulación de tránsito sí lo utilizan, otros no. Y algunos dirán, ¿y por qué, profesor, digamos, no se utiliza el grado de saturación en todas las normativas? ¿Ok? Porque básicamente vamos a aprender más adelante que existen escalas de simulación. Y dependiendo de la escala, a veces es conveniente utilizar el grado de saturación, a veces no. Se utilizan otros tipos de indicadores. ¿Por qué lo explico ahora? Porque, digamos, es el concepto más básico, ¿no? ¿Ok? O sea, uno ya dice, bueno, relación volumen-capacidad mayor de 1, congestión. ¿Ok? Ahora, no es tan simple llegar a ese valor, ¿eh? O sea, en realidad hay todo un procedimiento detrás, ¿no? Varias fórmulas para llegar a este X. En este curso ustedes van a aprender a calcular el X, ¿ya? ¿Ok? Pero luego lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otro problema, aparte del que estamos viendo aquí, puede producir congestión? Primera pregunta. Aparte de lo que yo he puesto acá, problemática de la congestión. Accidentes. ¿Accidentes? Accidentes. Ok. Sí, si hay un accidente, de repente, pues digamos, un accidente leve, un pequeño choque, que todos hemos experimentado de repente en una vía principal, y se ocupa un carril, ya sea el derecho, el izquierdo o el central, se para, y todos los de atrás, bueno, obviamente, pues, cola y se produce congestión. Perfecto. ¿Otro problema? Cuando el policía se para en el semáforo y se cambia 2 o 3 veces entero y no deja pasar. Ok, cuando digamos cultura. la regulación, ahí vamos por eso, la regulación de digamos, una determinada intersección rotonda, ¿no? Óvalos, vamos a llamarle rotondas. ¿Ya? En realidad su nombre técnico es rotonda. Óvalo es más una parte, digamos, arquitectónica, digámosle así, pero digamos el dispositivo es rotonda. ¿Ya? Entonces, rotonda, en este caso, si hay digamos, un policía en una rotonda o digamos en una intersección, pues da la prioridad a un determinado, digamos, a unos determinados accesos y los otros accesos pues quedan atrapados, entonces genera una demora adicional, ¿no? Y a veces una demora que uno se desespera porque ve que el rojo pasa verde, pasa nuevamente el rojo y tú no sabes cuándo vas a pasar. Y eso genera congestión. ¿Ok? Entonces, el peor semáforo que puede haber es el ser humano. Sí. Eso sí. ¿Ya? ¿Ok? El peor semáforo que puede haber es el ser humano. ¿Ok? Y entonces, bueno, luego vamos a conversar de eso. Ya. ¿Alguien dijo algo más por ahí? Cultura. Cultura, la cultura vial. Claro, ¿Okay? la gente, no hay personas. Ok, perfecto, las personas, ok. Estamos hablando de peatones, estamos hablando de conductores, ok. De, digamos, en este caso, diferentes modos de transporte, porque también podemos abarcar ahí a los ciclistas, podemos abarcar ahí inclusive a este modo de transporte nuevo que se ha generado, que es, ¿cuál? El scooter, ¿no? Y la infraestructura no está preparada para eso. Es una vaina. ¿No? Entonces ya, ¿ok? ¿Sí? Ok. ¿Otro problema? ¿También puede ser con los conflictos sociales también pueden entrar ahí? ¿O no? Por ejemplo, Ok, conflictos sociales relacionados con la conducta. Las marchas. Las marchas, con todo eso, porque... Ok, ya eventos, bueno, en realidad ese tipo de eventos son normalmente puntuales. en el tránsito son eventos Fortuitos. exacto, que son eventuales, ¿no? Y que normalmente pues uno no puede predecirlos. Ok, correcto. Normalmente no entran a la guerra. Es más, cuando uno inclusive va a hacer un conteo o va a recolectar datos, ¿no? ¿Ok? Y va a comenzar a recolectar datos de volúmenes, de vehículos, tiempos de viaje, etcétera, etcétera. Si automáticamente durante ese conteo aparece un policía y altera el comportamiento normal del sistema, se para el conteo y uno tiene que retirarse. ¿Por qué? Porque no es usual. Malogra la data, malogra el comportamiento. No se retira. Igual cuando pasa un accidente. Entonces, ese tipo de eventos, que son eventos que no se pueden controlar, pues sí, pues no se toman en cuenta, porque no es el comportamiento normal del sistema. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué otra cosa más?
Desastres naturales. Podría ser, ¿ok? Sí. Mosaicos o desborda algo por ahí. Así. Produce. Correcto, exacto. Un evento, digamos, no sé, pues, un derrumbe, la caída de un puente, digamos, hasta un sismo, ¿no? Porque se produce un sismo y todos salen al mismo tiempo con su auto y se quedan atrapados, ¿no? Algo de cierto hay en esas películas que, digamos, uno ve a veces, pues, no sé, pues, la gran ola, o no sé, pues, impacto profundo, ¿no? O sea, cuando, pues, todo el mundo le dice, ya tienen que evacuar y toda la pista, pues, ok, sí. Pero algo más común, algo del día a día. A ver, ¿La mala señalización? ¿La mala señalización? Mala señalización, pues, ahí está. Es parte, pues. Es parte de. No, la mala infraestructura de la Ok, ahí quería llegar. Ok. Que hacen baches o que se deterioran rápidamente, ¿no? Entonces las pistas en mal estado. Las vías en mal estado. El diseño de las pistas también hay 3 carriles, 4 carriles. Y hay una reducción. Sí. Ok, perfecto. Eso quería llegar un poco, que no está aquí, pero por ejemplo está el tema de la planificación de una ciudad, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, eso es, digamos, tiene mucha, digamos, influencia desde la concepción, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el que la ciudad crezca de forma desordenada y que no haya control en el crecimiento. O sea, que cuando no hay un adecuado planeamiento urbano no se puede llegar a diseñar bien las redes viales. Lo que pasa es que normalmente cuando uno tiene un mal planeamiento de una ciudad, ¿qué es lo que sucede? Cuando se producen problemas, lo único que estás haciendo son medidas correctivas. Es decir, y muchas de las veces son correcciones puntuales, que esa corrección puede trasladar el problema simplemente a otro punto. ¿Te das cuenta? Exacto, no es, digamos, una solución integral, ¿no? Por ejemplo, pico y placa, por ejemplo, es una medida de gestión. Ojo, nosotros no somos los pioneros en eso. Pico y placa, claro, no, es más, viene más atrás. En realidad es la segunda vez que utilizamos pico y placa nosotros. Sí, claro. Yo sí me acuerdo, por ahí, cuando en el gobierno de Velasco se utilizó pico y placa. Es igual, por ejemplo, a ver, esto sí. Pero fue otra norma, otro contexto, porque creo que, es. claro, O sea, eso sí, fue para la ver intención combustible, fue otra. creo, el combustible, más que La nada. intención fue otra, Claro, no pero fue. sí se aplicó. O sea, no es la primera vez que... Y estamos hablando de que esta solución, o sea, tiene, bueno, no solamente en el Perú, sino que en otras partes del mundo, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, en Europa, se aplica desde hace mucho tiempo. Claro, no con la misma conmutación que nosotros la tenemos, o sea, por ejemplo, utiliza pico placa ¿para qué? Para el acceso a zonas, digamos, en donde hay, digamos, mucho turismo, ¿okay? Para que, obviamente, conservar los monumentos arqueológicos, ¿okay? O sea, tienen otra connotación, pero es lo mismo, es el concepto mismo de pico y placa. Entonces, no somos los creadores de eso, ya es la segunda vez que se utiliza, y obviamente también hemos tenido, pues, al aplicarlo ahora, hemos tenido, digamos, o sea, en este caso el alcalde, pues ha experimentado que no se puede tampoco aplicar de manera radical, y ha tenido que ceder. ¿Y por qué ha tenido que ceder? Porque inicialmente pues se había aplicado en una dimensión de placa, y luego la Molina se quejó, hubo ahí un pequeño, digamos, intercambio de puntos de vista, y bueno, obviamente pues la Municipalidad de Lima tuvo que ceder. ¿Por qué? Porque la infraestructura inclusive no está preparada para el pico y placa en toda la ciudad de Lima. Por eso no ha continuado expandiéndolo, porque obviamente también, y eso lo vamos a ver más adelante, si tú aplicas pico placa, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es, digamos, el alcance de esa gestión? ¿A quién quieres beneficiar? ¿A vehículos privados o al sistema de transporte masivo? Masivo. Se supone que debería ser al sistema de transporte masivo. El problema es que pero no la tenemos. intervención, ¿en dónde ha sido? ¿Te das cuenta?
Entonces, o sea, hay que tener mucho cuidado con la forma de intervención, ¿no? O sea, más bien lo que ha hecho un poco el pico y placa, claro, ahora lo estamos conversando, más bien es trasladar el sistema de transporte privado a donde ya existía el sistema de transporte masivo, que ya tenía problemas, lo han empeorado, lo han alterado, o sea, cuando debería ser todo lo contrario, más bien, o sea, claro, no sé si la mayoría utiliza vehículos, yo también lo hago, y la mayoría lo utilizamos porque no tenemos un sistema de transporte masivo eficiente, pero si ya sabemos que el sistema de transporte masivo no es eficiente y ya tiene problemas, pues esta medida de gestión lo que hacen es generarle más problemas. Ahí lo que no entiendo un poco, por ejemplo, viendo la avenida Canadá como un ejemplo, eso tiene la sincronización de los semáforos, inclusive Arequipa también, y funciona. Funciona en Y ciertas funciona, horas, claro, en ciertas horas, sí. pero, o sea, definitivamente no está todo el tiempo, ¿por qué no aplicar a Javier Prado o las otras, no? Así mismo, o sea, semáforos sincronizados, porque si tú respetas la velocidad que se quiere, que te dicen, funciona. Claro, pero el tema, por ejemplo, de la sincronización semafórica, o si en este caso, porque son dos cosas diferentes, sincronización semafórica o la ola verde, que es otra forma de hacer gestión del tránsito, es también ver cuáles son los problemas en la infraestructura, porque basta que en la ola verde, por ejemplo, o en la sincronización semafórica haya excesivo número de vehículos que giran a la izquierda, se malogra la ola verde. O si los paraderos, a veces muchos de ellos no están segregados o no hay un ordenamiento o no hay una gestión en el paradero, la ola verde se malogra. Es lo que sucede en la avenida de Arequipa, ¿no? La avenida de Arequipa, por ejemplo, está sincronizada. Exacto, pero si basta que un vehículo se para en verde al lado derecho a recoger pasajeros, la ola verde colapsa. Sí. Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Ahora, claro, por ejemplo, a eso iba un poco, ¿no? O sea, eso iba en el concepto de la problemática, ¿por qué? En la planificación, digamos, en este caso de la ciudad, o en este caso del urbanismo, la parte, digamos, relacionada con el urbanismo, o la planificación territorial sí tiene influencia, ¿no? Por ejemplo, yo les doy un ejemplo que siempre les doy a mis alumnos, por ejemplo, la vía de evitamiento todo el mundo la conoce, ¿correcto? La vía de evitamiento, ¿no? ¿Okay? Pero ¿por qué se le llama evitamiento? ¿Cuál es el concepto de una vía de evitamiento? Evitar paradas, pues, ¿no? Evitar paradas. ¿Y evitar qué cosa? Semáforos. Entrada a la ciudad, correcto. O sea, digamos, el transporte pesado, lo que no entra a la ciudad y continúa su viaje, debería utilizar la vía de evitamiento. ¿Para qué? Para no generar problemas, digamos, en el tránsito que hay dentro de la ciudad. Pero, por ejemplo, por el mal crecimiento de la ciudad, la mala planificación de la ciudad, la vía de evitamiento solamente tiene de evitamiento el nombre. ¿Por qué? Porque ya es una vía que se encuentra dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque Lima creció de una manera desordenada, digamos, y se salió de las manos. ¿Okay? Tiene que ver con conflictos sociales, como alguno de repente ha nombrado en la clase, ¿no? En este caso, sí, pues, las invasiones, sí tiene que ver. Pero todo eso también genera, pues, problemas en el tránsito. Otra cosa, por ejemplo, lo que normalmente es la ubicación de las zonas industriales en Lima, ¿no? ¿Dónde se encuentran las zonas industriales en Lima? En el corazón de Lima. Claro, la avenida Argentina, por ejemplo. Y es más, ni siquiera están ordenadas porque hay una parte aquí, hay otra parte por el Callao, hay otra parte por el Cono Norte, y bueno, y así por la avenida Perú, y así podemos nombrar muchas más. Es la avenida Argentina, ¿no? Hay zonas industriales. Entonces, donde hay zonas industriales siempre hay, pues obviamente, sistemas de transporte grandes, ¿no? O sea, en este caso, pues, vehículos pesados, ¿no? Y si la infraestructura de la ciudad no está preparada para ellos, pues obviamente, pues al final genera congestión, ¿no? Por ejemplo, en la avenida Perú, pues, ¿no? Sale un vehículo, pues, grande, quiere hacer el giro, viene de la avenida Perú y quiere entrar a la Universitaria, no tiene radio de giro, porque la infraestructura no está preparada para él. ¿Qué es lo que hace? Retrocede, avanza, y atrás viene la cola, Entonces, todo eso. Y así podríamos nombrar otras cosas más, como por ejemplo el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto, para llegar al aeropuerto es un caos en la zona punta, ¿no? Uno tiene que estar
saliendo 3 horas y hasta 4 horas antes, dependiendo del lugar donde vive, para llegar al aeropuerto. Bueno, en otros países, por ejemplo, para llegar al aeropuerto hay un sistema de transporte masivo, inclusive hay un metro que te deja dentro del aeropuerto, ¿no? Y podríamos también mencionar, pues, los terrapuertos, ¿no? Los terrapuertos, en este caso, si uno quiere hacer un viaje interprovincial y va a una agencia de bus X, pues la agencia de buses, o los buses se encuentran algunos en, no sé, pues, Paseo de la República, otros en Javier Prado, y así sucesivamente disgregados en toda la ciudad. Salen esos buses, y obviamente por su gran dimensión, la ciudad no está preparada para ellos, inclusive algunos se quedan atrapados en los puentes, ¿no? Como ya hemos visto en muchas noticias, ¿no? Y todo eso genera problemas. Entonces, la idea un poco es que ustedes vean los N problemas que puede tener una ciudad cuando no está ordenada. Ok, por ejemplo, algunos dirán, qué pésimo es el Perú, ¿no? Puente Nuevo. Qué mal estamos en el Perú, ¿no? El Perú es lo peor. No, en realidad, no, el fenómeno de la congestión está inclusive en países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, pues, Londres tuvo problemas, ahora ha bajado mucho con las nuevas políticas que ha adoptado, ¿no? Pero ha tenido problemas de congestión. China, por obvias razones, tiene problemas de congestión, ya sabemos por qué, ¿no? Obviamente también la cantidad de habitantes, la masividad, la concentración de personas en un solo lugar genera congestión, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros que somos ingenieros, o vamos a ser ingenieros civiles, somos bachilleres de ingeniería civil? Ustedes son bachilleres, yo soy ingeniero civil, pero la idea es que ustedes todos seamos al final ingenieros civiles, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Nosotros somos culpables de alguna manera de eso? Vamos a plantear soluciones más adelante. Más adelante, ok. ¿Por qué han estudiado ustedes ingeniería civil? Ahora, ¿por qué han estudiado? ¿Por qué quieren ser ingenieros civiles? ¿Por qué en UPC y en las diferentes universidades son muy requeridos los ingenieros civiles y son las carreras más grandes? Acá en UPC nosotros somos la segunda carrera más grande. Contando a EPE, contando a pregrado tradicional, contando las diferentes modalidades, somos cerca de 5.000 alumnos ahora. Yo me acordé en el año 2010 cuando eran 700, ahora son 5.000. Y esto estamos hablando de un crecimiento exponencial de los últimos 12 años. ¿Por qué? ¿Por qué han estudiado ingeniería civil? Porque el Perú es un país en desarrollo. Ok, perfecto. Y la infraestructura siempre está creciendo, sea vial, sea la expansión de Marrón está ampliándose y las ciudades crecen y eso necesita de profesionales que acompañen a todo eso, ¿no? Que puedan llevar de la mano ese desarrollo. Correcto, ya. A ver, vamos a hablar de algo más puntual. ¿Cómo era la ingeniería civil en el año 89-90? ¿Había muchos ingenieros civiles? ¿No? Yo le digo porque esos son justo los años en que yo me animé a ser ingeniero civil, ¿no? Entonces, yo empecé en el 95 a estudiar, pero en el 90 ya tenía, en el colegio quería ser ingeniero civil. Y mi papá me decía, no estudies eso, que no hay trabajo, ¿no? Me decía así, no estudies eso, no hay trabajo. Pero, por ejemplo, el boom de la construcción, que es algo que yo quiero apuntar, que tiene que ver eso con la congestión, ya vamos a ver. El boom de la construcción hizo que, pues, obviamente, se generara mucho trabajo, y obviamente todos sabemos, por algo estamos metidos en la ingeniería civil, todos sabemos que los ingenieros civiles pagan muy bien, y ha bajado, pero se mantiene, ¿no? Se mantiene, ya no tanto en Lima, pero a veces en provincias hay mucho trabajo todavía, ¿no? Y es tanto así el trabajo que inclusive empresas del extranjero vienen e invierten, ¿no? Aquí en Perú, porque obviamente, pues, el trabajo de ingeniería civil sigue. Entonces, el boom inmobiliario, podríamos decir que se despertó en qué año más o menos, 2000
2000, 2002, ok, cuando todo el mundo comenzó a construir departamentos. Exacto. Y generaron mucho dinero justo esas empresas. Y Vivienda, se pues, empezó con mi vivienda. algunos ya quebraron, ¿no? Por X razón, ¿no? Otros tuvieron otro tipo de problemas, ¿no? Pero se hizo el boom, o comenzó el boom de la construcción y se comenzaron a generar mucha construcción de departamentos, ¿no? Entonces, ¿qué dio como consecuencia? Que se realizaron muchos proyectos masivos donde se concentraba mucha cantidad de personas, tanto así, por ejemplo, en proyectos donde había 5, 6, 7 bloques y cada bloque tenía, pues, no sé, pues, digamos unos 50 departamentos, por decirlo así, ¿no? ¿Ok? Entonces, y la cantidad de estacionamientos que también se generaban en esa zona, y no solamente eran proyectos, sino eran varios proyectos que hicieron que esas personas que adquirieron su departamento, adquirieron sus coches, se compraron su carro, se concentraron en un solo lugar. ¿Y qué pasa? Todos trabajamos muy temprano, todos tenemos que llevar a nuestros hijos al colegio, todos salimos muchas veces a la misma hora y retornamos a la misma hora, por eso las horas punta. Y eso es congestión. O sea, de alguna manera también el mundo de la construcción tuvo, digamos, influencia sobre, digamos, la congestión, ¿no? Por ejemplo, zonas, digamos, residenciales, no vayan muy lejos, La Molina, para poder salir de La Molina, ¿no? Y lo peor de todo es que la geografía no da, o la topografía no da, y solamente hay una opción, ¿no? Entonces, todos se concentran ahí, ¿no? Sí, pues, ¿no? Entonces, congestión se produce por X motivos, ¿ok? Voy a apagar un momento la luz para ustedes, ya. Congestión se produce por muchos motivos, ¿ok? Por ejemplo, aquí está el bypass de la Marina, ¿correcto? Donde está la Avenida Brasil, ¿no? Por abajo, ¿no? Eso es una fotografía de mi carro a las 7 de la mañana, ¿no? Más o menos a esa hora, 7:30 de la mañana, ¿no? Es una fotografía no tan reciente, pero miren, a esa hora ya hay congestión, 7:30 de la mañana. Inclusive para a las 7 de la mañana tenía que salir a las 7 de la mañana, y ahí sí pasaba libre. Ya a las 7 ya no era. Esta es la Panamericana Sur, llegando a Chincha. Y por ejemplo, acá también hay congestión, ¿no? ¿Y esto por qué se produce? Los vehículos de carga. Vehículos pesados, correcto, que van a una reducida velocidad, ¿no? A una velocidad baja, y hay un sinnúmero de vehículos que superan su velocidad y quieren, digamos, en este caso, ser una maniobra de sobrepaso. Pero miren, acá está iniciando la maniobra de sobrepaso, este ya la hizo y este se está animando. Y más adelante, ¿qué cosa hay? Una curva con Bexa, ¿correcto? Y una curva convexa, más adelante. Y esto, a su vez, ¿qué cosa puede generar? Accidentes. Un accidente, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver básicamente el tema de los accidentes, también de alguna manera tiene que ver la seguridad vial, está relacionada con la congestión. Y por ejemplo vemos esto por ejemplo, bueno, ya en parte se ha solucionado, pero bueno, esto por ejemplo era Chincha, esta sí es una foto más antigua, cuando todavía la Panamericana funcionaba, ¿no? Ahora ya no, está fuera de la ciudad de Chincha, pero por ejemplo, pues, el mal crecimiento de una ciudad, ¿no? La mala planificación hace que, por ejemplo, aparezcan modos de transporte, como la mototaxi, que no debería estar en una carretera, ¿no? En una autopista, no debería estar, pero está. Y por ejemplo, pues, si por ahí aparecen, pues, algunas tiendas que tienen, por ejemplo, pues, supermercados o moles, que pues, en este caso manejan una gran cantidad de estacionamientos, gran cantidad de personas, y justo sus estacionamientos desembocan en una vía que no está preparada para ellos, da como consecuencia congestión, ¿no? Y eso es un problema que no solamente aparece ahí, sino aparece pues en todo el cono norte. Tenemos ahí unos cuantos problemas. ¿Alguien vive por el cono norte? Sí, ¿por qué lado vives? Los Olivos. ¿Ah? Los Olivos. Los Olivos. ¿A qué altura? Más o menos por Alisos. Ah, Los Alisos. Ya, ok. ¿Qué tal
¿Qué tal las obras que, bueno, ¿cuánto tiempo tienes viviendo ahí? Ya 10 años. 10 años. ¿Mejoraron las obras? Hay más tráfico. Hay más tráfico, correcto. Eso también es un tema que, digamos, vamos a ver más adelante. O sea, el hecho de que la solución no siempre son aumentar la capacidad. Porque si aumentamos la capacidad, pues los vehículos crecen y al final van a llegar más vehículos. Y genera otro tipo de problemas, ¿no? Ok. Algunos otros problemas, ¿no? También. No la Javier Prado. Sí lo van a reconocer. Es una foto antigua también. El Estadio Esa Nacional. es la vía expresa. La vía expresa, Y ese es el Estadio Nacional, pero antes de mejorarlo, ¿no? ¿No? ¿Qué? No, Pues, acá qué cosa está por acá. Claro. Polos azules, ¿no? Y mira No, cómo ahora es está. por los azules. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el tema del metropolitano tampoco no es una medida de gestión, digamos, que... No voy a hablar porque obviamente de la solución, porque el metropolitano ha desbordado su capacidad, ¿ok? Pero no es una solución tampoco que, digamos, la municipalidad inventó, porque antes sí existía ese carril segregado, ¿no? Claro. ¿No? Antes existía. Sí, Lo el único ENAT. que ha hecho es regresarlo, ¿no? Porque antes había, ¿cómo se llamaba el sistema antiguo? El ENAT ENAT. estaba, ¿no? ¿Ok? Entonces, claro, es moderno, digamos, el metropolitano, pero no es nuevo, ¿no? Luego ya vamos a hablar de repente, a lo largo de las clases, vamos a hacer pautas para ver, digamos, el tema del metropolitano. Y bueno, pues ya ni hablar de estas colas, ¿no? Que se generan obviamente por los diferentes, digamos, modos de transporte que están presentes. Entonces, existen dos políticas, digamos, o dos tendencias que son muy utilizadas para, digamos, la gestión de dispositivos viales, ¿no? Con el objetivo de mitigar o, digamos, disminuir la tasa de congestión, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que existe lo que se llama la gestión de la oferta, que está relacionado con lo denominaba políticas de circulación vehicular, o sea, concentración en lo que es la forma de transporte del vehículo, ¿ok? Y la gestión de la demanda, que está relacionada con políticas de movilidad, ¿ok? Entonces, uno para poder aplicar una u otra, tiene que conocer ambas. ¿Okay? O sea, si tú quieres aplicar movilidad pero no tienes idea de lo que es, digamos, políticas de circulación, pues muchas veces las políticas que puedes o las soluciones que puedes proponer pueden ser soluciones absurdas, ¿ok? ¿No? Y que más bien no solucionan, sino, digamos, empeoran la situación, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando uno solamente propone gestión de la oferta, pues se olvida de la movilidad, que es importante porque uno es el concepto, está relacionado con la velocidad del vehículo y el otro está relacionado con el tiempo de viaje de la persona o con el tiempo de viaje de lo que se quiere transportar, porque no solamente personas, pueden ser insumos X, ¿no? Entonces ahí son dos, digamos, conceptos diferentes, ¿ya? Aquí normalmente hacen el break con Sandra. 7:30. 7:30. Vamos a avanzar un poquito más. Una hora. ¿Qué hora son ahorita? Sí, cuarto. Vamos a avanzar un poquito más, ¿no? Porque normalmente en la última hora ya están cansados, ya mejor ahorita que los veo pilas, vamos a avanzar un poquito. ¿De largo? No, se llevan el coffee break después. No, o sea, cierran la cafetería. Entonces ya cierran la cafetería y no podemos ir a recoger comida. Ok, entonces, a ver. Circulación, movilidad. Así de simple. ¿Cuál es la diferencia? Circulación, movilidad.
A ver, alguien que se anime. Así nomás, así. Si se equivocan, se equivocaron. La idea es un poco... La movilidad no orienta a las personas de circulación en el sistema vehicular. Ok, la movilidad piensa más en las personas y el otro es el tema de, Vehículos. digamos, capacidad, digamos, o pensar en infraestructura para el automóvil, digámoslo así. Ok, ¿qué otra cosa más? Aparte de eso, ¿qué otra cosa más tenemos? Capacidad y medio. ¿Perdón? Capacidad y medio de transporte. Diferentes modos de transporte. ¿Sí? ¿A eso te referías? Sí. Ya, diferentes modos de transporte. ¿Y aquí? Lo mismo. Ya, nada más. Como que sigue siendo el mismo, porque son vehículos, ¿no? Claro. ¿Ok? Acá, por ejemplo, vemos bicicletas, Alternativas. buses, motos, personas. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Aparte de eso. ¿Qué vemos acá? Que no vemos allá. La infraestructura, correcto. Como que para carreteras y transportes en un lugar, Ok, pero el bypass es de carretera. No necesariamente, acá vemos un montón. No necesariamente, acá vemos un montón. Ok, el tema de la infraestructura, hay diferencias en la infraestructura, ¿no? Ok, ya. Entonces, bueno, en este caso yo he puesto aquí algunos conceptos. ¿Ya? Por ejemplo, la circulación, digamos, es una política que está relacionada con la capacidad de las vías, ¿ok? Darle facilidades de desplazamiento a un solo usuario, que en este caso vendría a ser los vehículos, aquellos que tienen vehículos de diferente dimensión, infraestructura para el auto, ingeniería de tránsito, ingenieros civiles. ¿No? O sea, ahí estamos nosotros. La circulación es más como para una sola persona y la movilidad es como para un todo, ¿no? Es pensando básicamente, digamos, en un bien común, digámoslo así, ¿no? Si lo hablamos desde el punto de vista político, ¿no? O sea, por ejemplo, acá estamos hablando solamente de preparar la ciudad para el vehículo, ¿no? Pero nos olvidamos que los que vivimos en la ciudad, ¿quiénes son? Las personas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a hacer diseños en los cuales solamente aquellos que tienen vehículo pueden circular, ¿no? En cambio, la movilidad, por ejemplo, ya es una política un poco más amplia. Se preocupa por dar facilidades de desplazamiento a todos los usuarios de la ciudad, mejorando la calidad de vida, que eso es importante, ¿okay? La calidad de vida, muchos de nosotros la hemos perdido, ¿no? En este caso, considera como usuarios a diferentes modos de transporte, en este caso la caminata o los peatones, vehículos motorizados y vehículos no motorizados, bicicleta, ¿okay? Scooter, podría ser, ¿no? Infraestructura adecuada para el transporte de todos los usuarios y especialmente pensando en los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Ancianos, niños Discapacitados. y personas con discapacidad que no vemos dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque no son tienen capaces de transportarse por sus propios medios. ¿Okay? Y ahí, por ejemplo, vemos un poco ya una visión un poco más global, ¿no? Que no solamente está involucrado el ingeniero de tránsito, ¿no? También aquel que hace diseño vial urbano, que es una persona, es un especialista que no necesariamente es especializado en carreteras, porque son conceptos diferentes, ¿correcto? Son conceptos totalmente diferentes. Alguien que ha trabajado en carreteras toda su vida no necesariamente está preparado para hacer diseño vial urbano, ¿correcto? Porque los problemas son diferentes, ¿no? La geografía. ¿Por qué la geografía? Está relacionado con la planificación territorial, ¿no? En este caso, por ejemplo, saber los diferentes, digamos, no sé, las diferentes zonas, digamos, de la ciudad. O sea, por ejemplo, una zona educativa, una zona comercial. Acá en Lima todo está disperso, ¿no? ¿Ok? En Europa mucho hablan a veces del concepto de ciudades compactas, ¿no? ¿Qué cosa es? Una ciudad diseñada en donde uno tiene todas las necesidades
Porque lo que nos hace viajar son las necesidades, ¿no? O sea, yo estoy acá, pero podría estar, digamos, en mi casa, ¿no? Y por ejemplo, podría estar dictando clases en la UPC de San Isidro, porque mi casa justo está al frente. Pero el curso de titulación es en Monterrico y eso me hace que yo me traslade. Ya, ok, ese es un ejemplo de muchos, pero bueno, ok, por ejemplo, a ver, los olivos, voy a agarrar ahí los olivos, ok. Tú vives por los alisos, ok, correcto. Si alguien de tu familia, digamos, Dios no quiera, ok, pero es un ejemplo, tiene problemas de salud graves, ¿a dónde lo llevas? Al más cercano, hospital sería pues al Cayetano, si es Grave, sí. Cayetano, ¿no? Cayetano. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo sería? Una media hora. ¿no? Media hora. Ok, perfecto. Vamos a usar otro ejemplo. ¿Tú dónde vives? Ah, cerca del aeropuerto. Ya, ok, perfecto. Ya. ¿Y dónde llevas tus clases? ¿Tus clases de qué? Acá. ¿Dónde trabajas? Bueno, ese no se trabajaba en Surco, sí. En Surco. Pero ahora trabajamos en Isidro. Ah, ok, ya. Tomemos el último ejemplo, San Isidro. Entonces, miren, él, por ejemplo, vive por el aeropuerto, tiene que viajar hasta San Isidro, que está, digamos, a la mitad del recorrido aquí, y después tiene que continuar su viaje hasta acá, UPC. De tu trabajo, perdón, de tu casa a San Isidro, ¿cuánto tiempo de viaje? Depende, si no tengo que placa, demoro 40 minutos. 40 minutos, 50, 10 minutos más. Ya, ok, y de aquí, perdón, de San Isidro hasta acá, UPC. 30 minutos. 30 minutos, o sea, 1 hora y 20, 1 hora y media de tu vida invertida solamente en transporte. Eso es calidad de vida. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, eso afecta la calidad de vida. Así como él, creo que la mayoría, ya no va a seguir porque si no nos quedamos toda la clase conversando, ¿no? Pero así como él, tenemos, digamos, todos ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque las necesidades están dispersas, ¿no? Si por ejemplo las necesidades estuvieran en un solo lugar, ¿qué dejaría de usar yo? El carro, ¿no? Por ejemplo, quiero ir a la farmacia, quiero ir al hospital, quiero ir a un sitio, ¿no? Y todo lo puedo hacer con otro modo de transporte que de repente no sea tan contaminante, que puede ser la caminata o la bicicleta, y ese es el concepto de ciudades compactas, ¿no? Eso, por ejemplo, geografía, o en este caso, los urbanistas, ¿no? Hay un libro muy interesante de Manuel Ernst, que de repente por ahí, no sé si lo conseguirán. No es para la lectura del curso, obviamente, ¿no? Pero si ahí alguno quiere ampliar un poco el concepto de esto de ciudades compactas, ¿sí? Y si tiene tiempo y le interesa el tema, podría en este caso usar. Y hay unos conceptos bien interesantes acerca de cómo, digamos, cómo se ordena o cómo debería ser una ciudad compacta, cómo debería, digamos, en este caso, si la ciudad no es compacta, cómo podría ordenarse las alternativas de orden, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. La psicología. ¿Qué tiene que ver la psicología? Con el comportamiento humano. El comportamiento humano, sí, obviamente. ¿Pero qué tiene que ver eso con el transporte? El estrés. La fatiga, ¿ok? ¿Qué más? El estado de ánimo. El estado de ánimo. ¿Y eso en qué afecta el estado de ánimo? En que uno esté utilizando el claxon a cada rato, esté pisando el acelerador. Cierre. Quiera crear conflictos cuando le adelantan. Entonces, Ah, ya sabes. Él es. Sabe, la experiencia habla también. Sí, bueno, en realidad, cuando hace cosas y se maneja y se en el tránsito, pues el comportamiento de conducción sí altera, digamos, el comportamiento del flujo vehicular, ¿no? Por ejemplo, si uno está tranquilo, no está apurado, tiene tiempo, está con ganas de pasear, no importa la congestión, la toma bien porque no está apurado, ¿no? O sea, está paseando, ya, que se raje, ¿ok? Pero, bueno, al menos yo soy así, no sé si todo. De repente alguno está paseando, lo cierran y se entera. Y eso ya tiene que ver un poco con la psicología también, ¿no? Pero si, por ejemplo,
un día X, pues me salieron mal las cosas, me encuestaron mal en clase, ¿no? Me encuestaron mal los alumnos, mi jefe me dejó más trabajo, ¿no? Me peleé con mi esposa, ¿no? Y tuve problemas con los chicos y encima me voy a manejar, entonces ahí como que la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia, ¿no? Entonces ya mi comportamiento de conducción es hasta agresivo. Y el más mínimo problema hace que yo inclusive me ponga a pelear con las personas. Como también, por ejemplo, si nos vamos al otro extremo y dices, voy a salir, este no es un ejemplo sexista, pero bueno, voy a salir con alguien y yo tengo el auto, ¿no? Entonces voy a recoger a esa persona y obviamente esa persona sube a mi auto y cómo manejo, pues, ¿no? Depende, si eres una persona joven, ¿qué es lo que haces normalmente cuando tenías auto y eras joven? ¿Ah? ¿Qué hacías? Quería correr. Querías correr, acelerar, no impresionar, mira cómo hago las curvas, ¿no? El comportamiento de conducción, ¿no? Pero ahora que ya somos, digamos, no todos, yo soy mayor, ¿no? ¿Ok? Ya busco precaución porque no solamente estoy con mi pareja, sino de repente con mis hijos y ya... Entonces, todo eso tiene que ver con la psicología. Es más, hay estudios psicofísicos que tienen que ver inclusive no solamente con la psicología, sino que también con ¿qué? No, con la persona no, sino psicofísicos. Con las dimensiones del cuerpo humano. O sea, si soy bajo, si soy alto, ¿no? Eso también. Y eso tiene que ver en el comportamiento. Eso lo utilizan mucho los fabricantes de autos, ¿no? Y es más, la mayoría, digamos, de tendencias vienen obviamente de las compañías que se dedican a fabricar autos. Por ejemplo, hay un modelo matemático de tráfico muy conocido que es el de la General Motors, ¿no? Y eso se utiliza hasta ahora. Bueno, y así podemos mencionar otras cosas más. Ok, entonces, vamos a ver que el tema de, digamos, la movilidad tiene, digamos, una influencia ecológica, ¿no? Tiene una influencia, por ejemplo, ¿por qué ecológica? Porque está relacionado con la contaminación ambiental, acústica, el consumo de combustibles fósiles, aunque ahora ya ha aparecido, digamos, los vehículos híbridos, ¿no? Pero también hay un artículo respecto a los vehículos híbridos que no son tan ecológicos No, como lo pintan, ¿no? ¿Por qué? La batería. La batería, que es más contaminante inclusive Sí. que los mismos combustibles fósiles, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, la parte de, digamos, competencia, ¿no? O sea, costos asociados con la infraestructura, menos costos inclusive, ¿no? Eficiencia de transporte, por ejemplo, destinado a lo que es de personas o de mercancías, ¿no? Tiene, digamos, una influencia en la salud. ¿Por qué? Porque obviamente si no hay congestión, no estás alterado, ¿no? Tienes mejor calidad de vida, ¿no? Llegas a tiempo a tu casa y obviamente pues si tú practicas otros modos de transporte aparte del vehículo, pues tiene un, digamos, un impacto directo en tu salud, digamos, en tu salud física, ¿no? ¿Ok? Y bueno, en este caso, nosotros utilizamos, digamos, algunos conceptos de movilidad, pues también tiene, digamos, un impacto en el tema de seguridad vial, ¿no? Menor cantidad de accidentes, ¿no? Menor cantidad de personas fallecidas o lesionadas, ¿no? Los accidentes son menores en menor impacto. Pero bueno, vamos a ver. El ejemplo que había tomado hace unos minutos. ¿Por qué nosotros viajamos? Cubrir necesidades, pues. Motivos de transporte, necesidades, para cubrir necesidades. O sea, yo viajo por diferentes motivos. Es así que nosotros, pues, los que generan los viajes son los motivos del viaje. Motivos educacionales, motivos de trabajo, recreación inclusive, ¿no? Los fines de semana, ¿no? ¿Okay? Compras, salud, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, inclusive, por ejemplo, se hacen estudios de motivos para poder determinar, digamos, tasas de generación de viajes. Entonces, por ejemplo, un gráfico que, digamos, está en el libro
Rodrigo Fernández, Rodrigo Fernández, ¿ok? Estudio del flujo vehicular, es un libro bastante interesante, ¿ok? Bueno, ese sí se compra pues, en la red, ¿no? Pero por ejemplo, él tomó en su libro, en su publicación, el gráfico de Mannheim, ¿no? Que es este de acá, que básicamente explica cómo es, digamos, el comportamiento del tránsito. El comportamiento del tránsito es dinámico y nunca para, ¿ok? Por ejemplo, podemos ver que hay diferentes tipos de, digamos, variables, como por ejemplo F, que es el patrón de viajes, T, que es el sistema de transporte relacionado con el área geográfica donde se produce, y A son los motivos de viaje o las diferentes actividades que se desarrollan en la zona geográfica. Entonces, por ejemplo, el patrón de viajes tiene un efecto a mediano plazo y a largo plazo. ¿En dónde? En el sistema de transportes, que ya existe, ¿ok? Y en las actividades que se desarrollan en la zona o área de estudio. Luego, este sistema de actividades a corto plazo pueden afectar el patrón de viajes. Y eso puede darse de manera dinámica. Si alguno no me entendió, porque normalmente cuando le explico a veces no se entiende, voy a hacer un ejemplo, ¿ya? ¿Ok? Donde uno puede apreciar cómo el gráfico de Mannheim da la razón a que, digamos, la generación de viajes es dinámico. A ver, ¿cuándo empezaron a estudiar ustedes en UPC? 2013. ¿Alguien más antiguo? 12. Ok. ¿Alguien más antiguo? 2009. Puede ser. No, perfecto. Ya, ok. Perfecto. Entonces, Leslie, ¿no? Ya, ok. Leslie. ¿Cómo era la UPC en el año 2009? A ver, cuéntanos un poquito. De repente la mayoría no se acuerda. Yo sí me acuerdo. Con tiza, dice. ¿Yo fui tu profesor? Recién entrado. Recién entrada. Ah, ya. Recién entrada. Recién entrada en el 2009. Ok, Leslie, cuéntanos un poquito cómo... Usaban tiza y pizarra ¿cómo era la verde. UPC en el año 2009? No estaba todavía el centro de información. Creo que sí. No había centro de información. Ok, perfecto. ¿Qué pabellones había? Había unos cuantos. Pero el L tampoco estaba. El L tampoco estaba, porque ese salió en el año 2012, si no me equivoco. 2011 más o menos, sí. Ya, ok. Algunos no tenían ascensor, algunos todavía. Algunos pabellones no habían ascensor, ok. Ya había la rotonda. Sí, pero no era así. No era así. Ok, perfecto. ¿Estaba el pabellón H? No, Ese sí solamente es estaba nuevo. el pabellón A, el B, el C, el D también estaba, ¿o no? El D sí estaba, sí. El H, perdón, el I, todavía no. Y, por ejemplo, a ver, ¿cuántos alumnos más o menos habían por aula en ese tiempo, en el año 2009? Más o menos, menos de 30, ¿sí? Ya. Sí, estaba en pregrado, sí, en pregrado, porque EPE ni siquiera existía en ese tiempo. EPE no existía. Ya. ¿Y cómo era el tema de la matrícula? O sea, por ejemplo, ¿había de poder matricularse en las diferentes secciones? O sea, por ejemplo, no sé, pues yo me quería matricular en un curso y había mucha demanda, por ejemplo, 3 secciones, 4 secciones del mismo curso. No. ¿Cómo era? El que tenía más nota tenía la posibilidad de entrar a los cursos y no a veces te quedabas sin. Y ya no había más. No había más. Ya no había más. ¿Ok? Entonces, más o menos un poco utilizando digamos, la información de Leslie, ¿cómo era el tema del almuerzo? A ver, eso también es importante. ¿Dónde almorzabas? ¿O te ibas a tu casa? Al frente había. ¿Así como ahora o...? No, era menos. Era menos. Ya. ¿Cómo llegabas aquí a UPC? En micro. ¿Sí? ¿Había tantas líneas así como ahora o...? También pasaban más hobbies. Pasaban más hobbies. Era más tráfico. Ok, perfecto. Ya. Esa es la perspectiva del año 2009 de UPC. A ver, no habían más campus, solamente era Monterrico.
no había San Isidro, lo voy a complementar, como no había San Isidro, no había Villa, no había San Miguel es el último, ¿okay? No había EPE, por lo tanto había la posibilidad de programar secciones en la noche, ahora ya no, ¿okay? Porque hay una fuerte cantidad de alumnos de EPE, ingeniería civil, ¿okay? Me parece que industrial sí estaba industrial todavía, sí, en ese tiempo 2009 creo que sí había industrial, pero no había ingeniería civil, ¿ya? Yo voy a retroceder un poco más, ¿ya? Hablemos del OPC del año 2005, ¿ya? Ok, yo no estaba ahí, pero sí conocía un poco. En este caso estaba solamente el pabellón A y B, no había más pabellones, y el pabellón C era administrativo. No había rotonda, ni siquiera existía, ¿okay? Esto era un campo abierto, ¿okay? No había estacionamientos acá, ¿okay? Uno tenía que estacionar al frente, ¿okay? Y para comer no había nada. O sea, había ahí una tienda ahí donde uno podía comer un sándwich o algo, no había almuerzo, traías tu almuerzo, podías comer o tenías que irte y tenías que irte bien lejos porque por acá no había ni chifa, no había hamburguería, no había nada, ¿okay? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué era antes UPC acá? Esto antes era Cibertec, obviamente, ¿no? Antes era Cibertec, ¿ya? Y esta era una zona residencial, inclusive antes de que existiera, digamos, Cibertec, ¿ok? Esto era una zona residencial, ¿no? Una zona dormitorio, donde las personas normalmente, pues, venían, estaban con su familia, ¿no? Inclusive en algunas zonas de acá se habrán dado cuenta que no hay veredas, ¿no? ¿Y por qué no hay veredas? Porque era una zona, pues, de personas que tenían dinero, la mayoría tenía auto. Entonces, si tienes auto, ¿no? ¿Para qué las veredas? Entonces te das cuenta que, ¿no? O sea, cambia todo el concepto. Apareció, por ejemplo, digamos, UPC, o apareció Cibertec, y luego apareció aquí nuestro vecino, ESAM, correcto. ¿Y qué pasó? Y luego apareció la de Piura, que está por allá, y luego apareció por allá el centro, correcto, de la Católica. Entonces esta zona cambió, digamos, su uso de suelo y ya dejó de ser una zona residencial y se pasó a ser una zona educativa, ¿ok? Y más aún, con la extensión de UPC y obviamente con el prestigio que se fue ganando, se abrieron más carreras, se abrieron más modalidades de estudio y comenzaron a venir no solamente más alumnos, sino comenzaron a venir más profesores. Se dan cuenta la cantidad de profesores que nosotros tenemos que contratar en ingeniería civil si son 5.000 alumnos. Es una cantidad enorme. Y no solamente en este caso comenzamos a contratar profesores, sino personal administrativo. Y como había mucha demanda de personas aquí, entonces comenzaron a aparecer negocios. Antes no existían esos señores del frente que hacían, digamos, impresiones, vendían pues librerías, ¿no? Tiendas, pollería. La pollería de acá, por ejemplo, se había hace un par de años, cevicherías y X cosas, eso no había, pero comenzó a aparecer. ¿Por qué? Porque se volvió una zona en donde podía haber, digamos, expectativas comerciales. Entonces, ¿qué generó eso? Al aumentar la cantidad de personas, al aumentar la cantidad, digamos, de personal, se alteró ¿qué cosa? El patrón de viajes. Y ese patrón de viajes tuvo, digamos, una influencia ¿en qué? En el sistema de transporte, porque aparecieron nuevas líneas, aparecieron de repente, pues, desaparecieron las combis y aparecieron otras nuevas líneas de transporte, ¿ok? Inclusive las actividades cambiaron, ¿por qué? Porque aparecieron pues, más tiendas, ¿no? Intercambio comercial, bancos que no había, pero ahora sí hay, ¿por qué? Porque obviamente, pues, aquí el uso del suelo cambió. Y eso, todo eso nuevamente impactó en el patrón de viajes. Y en el patrón de viajes altera directamente la infraestructura. Cambió la infraestructura. Aparecieron semáforos que no habían antes. Apareció, digamos, no sé, digamos, una reja para poder canalizar a los peatones que antes no había. Y todo eso fue dinámico e inclusive hasta ahora ha ido cambiando. Más personas,
cambian los patrones de viaje, cambia todo. Menos personas también se alteran. ¿Por qué? Porque algunos negocios quiebran, cierran y generan menos patrones de viaje. Los negocios necesitan viajes, porque necesitan proveerse de insumos, también generan viajes. Entonces eso es un poco la explicación del gráfico de Mangel para que vean que el sistema de actividades nunca cambia. Si el sistema de actividades siempre es dinámico y la infraestructura es estática, ¿qué da como consecuencia? Ya aterrizándolo un poco desde una parte más filosófica, ¿okay? Podemos decir que el patrón de viaje, si queremos ser un poquito más específicos, el patrón de viaje está junto a un sistema de impactos derivados, que en este caso connotación con la congestión, con la polución, que es contaminación, con la contaminación acústica, ¿ya? La segregación, la intimidación, que está relacionada en este caso con la seguridad vial, inclusive la intrusión visual, ¿no? O sea, en este caso el conductor no tiene visibilidad de toda la infraestructura y genera pues accidentes, ¿no? Ya, 5 minutos. Entonces la circulación básicamente pues alberga, digamos, o tiene una influencia directamente con lo que es mayor cantidad de vehículos por hora, ¿ok? El aumento de la velocidad está relacionado con eso, y en este caso, mientras menos interferencias tenga, mayor velocidad. O sea, si la vía no tiene peatones, mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ve al peatón no como un usuario, sino como un obstáculo. Hay que sacar al peatón y hay que ir más rápido, ¿no? Porque más rápido, menos tiempo de viaje. Entonces, algunos especialistas, entre comillas, pues proponen estas cosas, ¿no? A veces, pues, por ejemplo, uno dice, bueno, como los peatones son obstáculos, saquémoslos, ¿no? O muchas veces comenzamos a criticar, ¿no? Mira, ¿por qué camina en la vía? ¿Por qué no camina en la vereda? Le falta cultura vial, ¿no? Ese peatón no sabe. Pero después nos hemos puesto a pensar que de repente la infraestructura vial anterior ha sido afectada y se le ha reducido la vereda, el peatón. Imagínense caminar en 80 centímetros en el centro de Lima. ¿Por qué? Porque se amplía, porque como este es el centro de Lima, centro histórico, y no hay donde parquearse, generemos una zona para parquear el vehículo y al peatón le reducimos la vereda. Entonces, ¿qué va a hacer el peatón? Caminar por la pista. No tiene infraestructura por donde caminar. Hasta el policía camina por la pista. Entonces, ¿cuánto debería ser el ancho de vereda mínimo para una persona? 1,20. 80 centímetros. Y todavía, si tienes mala suerte, en el camino te encuentras un poste. Debe estar en una estacionada. Ya. Este es el día a día, ¿correcto? No es aquí en Perú, pero se parece a muchas rotondas que están aquí en Perú. ¿Ok? Ya. ¿Qué piensan de eso? ¿Cuántos carriles debería tener una rotonda? A ver, 6, 5, 4, 3, 2. La misma cantidad de carriles que los días seguían. La misma cantidad de carriles de los ingresos o de los accesos. Sería lógico, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa en el óvalo del monitor? Ahí no llega con 4. ¿Cómo? Ahí no llega con 4 o 5. 5. ¿Ya? ¿Y cómo? ¿Y de cuánto es la capacidad? ¿Cuántos carriles tiene ese óvalo? Más o menos, ¿alguien se ha puesto a crearlo? 13, ¿no? Cuatro. 4 son. ¿Y cuántos carriles tiene los accesos a sus alrededores? Que no son Javier Prado, o sea, los accesos.
¿correcto? Ya. Entonces, hacemos un bypass. ¿Qué tal? De Javier Prado que pase al otro lado. ¿Qué tal? ¿Solucionamos? No. No. ¿Por qué? Porque el carril del otro lado del Prado no tiene 5 carriles. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Simplemente trasladar el problema abajo. Pero el problema es Javier Prado va a seguir. Ya, ok. Perfecto. Sigamos con esto. Está haya entonces 5 carriles o 6 carriles, o aumentamos un carril más en el óvalo. A ver, yo voy a decir esto. Eso no está en ninguna normativa dentro de Perú. ¿Ya? ¿Ok? Pero hay recomendaciones. ¿Ya? Supongamos algo, vamos a suponer algo. Supongamos que este señor que está acá, lo ven de color negro, está aquí. ¿Ya? ¿Ok? Supongamos que este señor de color negro, imaginemos que aquí es el acceso de salida que tiene que usar. Y él está acá. Ya. ¿Qué es lo que tiene que hacer para salir? Cerrar 5 carriles. No la No la hace. ¿Te das cuenta? O si la hace, puede salir bien librado, o puede salir con un arañón, o bien raspado, o bien chocado, Ocasiona tráfico. insultado de todas las maneras posibles, ¿no? Y obviamente, pues, si es que logra hacerlo, ¿no? Pero la mayoría se da una vueltita más. Sí, Y va obviamente saliendo. eso es una pérdida de tiempo porque todo está congestionado, ¿no? Mira, si tiene la suerte de que un vehículo así como este se le atraviesa a todo el mundo, entonces ahí ya puede salir bien librado. Entonces, la pregunta es, si fuera el caso de que un óvalo tenga 1, 2, 3, 4, ¿ya? 4, y ahí hay más todavía, como 5, ¿ok? ¿Está bien que un óvalo tenga 5 carriles tomando en cuenta el vehículo que se encuentra en la parte interior de la rotonda? No. ¿Funciona bien? No. ¿Es una solución? No. No. ¿Genera más? Más problemas. ¿Te das cuenta? Entonces, ampliar la capacidad no siempre es la solución, genera mayor cantidad de problemas. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la parte matemática, ¿no? Pero para el manual de capacidad, por ejemplo, existe como, digamos, número de carriles adecuados, inclusive para el análisis, son 2 en una rotonda. No son ni 3, ni 4, ni 5. ¿No? Porque en su concepto no entra el hecho de que haya una rotonda con tantos carriles porque va a generar más conflictos que los que han de salir. En todo caso, la infraestructura de rotonda ya no está funcionando, reemplacémosla por otra cosa, ¿no? Inclusive. Ok, a ver, son 10 para las 8, ¿correcto? Ya, vamos a